La palabra que traigo no es chévere. No es chévere en el sentido de que creo que a todos, incluyéndome, nos confronta. Primera de Reyes, capítulo 13. Dice el título de este capítulo: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí entre el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había llamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ante la presencia de Jehová tu Dios ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería para mí, bebería agua en este lugar. Porque así me estaba ordenando por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Versículo 13. Y él les dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él se montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá, el que dijo yo soy? Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17, y aquí empieza lo interesante. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel que me hablaba por palabra de Jehová diciendo: que traedle contigo a la casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová le había dicho que no comiese pan y bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le tocó un león en el camino, le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba.
Oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino dijo, el varón de Dios es que fue rebelde el mandado de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha y matado conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo desecharon diciendo, no, hermano mío. Y después de que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Belén y contra la casa de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Bien, voy a resumir la historia de la siguiente manera, y quiero pedirle que me preste atención, como nunca jamás a nadie sobre la faz de la tierra me habrá prestado atención. Estamos activos. Entonces, resulta que estaba Israel. Había en esos tiempos un rey que se llamaba Jeroboam, y este rey no era muy juicioso. Como leímos en la parte final de este capítulo, él a quien quería ponía de sacerdote, él a quien quería ponía como Dios, y él a quien quería declaraba como un hombre de Dios. Resulta que vino en un momento un profeta, la Biblia nos relata quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, al cual Dios le dijo, hey, ve y dile a Jeroboam que si no se aparta de sus caminos, que si no tiene un arrepentimiento genuino, yo voy a destruir la casa de Israel. Este profeta fue donde Jeroboam, mire lo curioso, en tiempos de Israel, antes de que Jesús viniera, los únicos que tenían derecho a entrar al lugar santo eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Muy bien, los sacerdotes. Si alguien que no fuera sacerdote entraba, estaba cometiendo un pecado y se moría. Pero miren la misericordia de Dios, que Jeroboam, que no era de la tribu de Leví ni era sacerdote, pudo entrar al lugar santo. Eso enfadó muchísimo a Dios y mandó al profeta y le dijo, dígale que restaure el altar, que las cosas se hagan en orden, que las cosas se hagan como yo las establecí hace más de 2000 años. Entonces el profeta vino y le dijo, Jeroboam, dice la palabra del Señor que si no se apartan de sus pecados, que si no se arrepienten, Dios va a destruir la casa de Israel. Y como señal, pues se van a caer las cenizas del altar y se va a romper el frasco donde están esas cenizas. Entonces Jeroboam dijo como, oiga, este bobo, cójanlo, y apenas que cójanlo, pin. Imagínense que usted se le quede el brazo así un buen tiempo, se vaya por la calle y todos los buses le paren. Y en ese instante Jeroboam entendió que de verdad era palabra del Señor y ¡para! El frasco se cayó. Y Jeroboam dijo, pues madre, esto es en serio. ¿Qué hizo Jeroboam? Le dijo, venga, ore por mí, por favor, ¿sí? Dese cuenta, aquí quiero hacer un paréntesis en el arrepentimiento. Dese cuenta que Jeroboam no sintió arrepentimiento por lo que había hecho, sino por las consecuencias de lo que hizo. Y eso es a lo que yo llamo un arrepentimiento egoísta. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchos esposos que cuando le han puesto los cachos lamentablemente a su esposa, ellos no dicen, changos, lastimé el corazón de mi esposa, lastimé el corazón de Dios. Hay algunos que dicen, pucha, mi familia, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a pensar mi familia y yo cristiano? Hay más miedo a perder la reputación, la buena estima de la gente,
a perder la aprobación y el perdón de Dios. Y cuando uno tiene arrepentimiento, que más sería remordimiento por las consecuencias que por lo que en sí hizo, eso se llama remordimiento y no se llama arrepentimiento. El arrepentimiento normalmente nos dice: le fallé a Dios, lastimé el corazón de Dios, he roto el corazón de Dios, le he fallado, tengo que volver a Dios. El arrepentimiento siempre conduce hacia Dios, nunca hacia afuera. Es el mismo ejemplo que yo pongo. Si un enfermo dice: cuando me sane voy a ir al enfermo, al doctor. Si el que está en la cárcel va a decir: el día que yo salga de la cárcel voy a buscar un abogado. Búsquelo ahora. El día que un pecador diga: cuando deje de pecar voy a buscar a Dios, búsquelo ahora. Jeroboam sintió remordimiento por lo que había hecho, no un arrepentimiento. Y le dijo: venga, ore por mí, que mire cómo tengo el bracito, mire, no puedo ni comer y todos los buses me paran ay, ore por mí. ¿Y qué hizo el profeta? Oró. Y el brazo se le restauró. Y dijo Jeroboam a ese profeta: venga, quédese en mi casa, coma, tengo un regalo para usted, tras del hecho y el lambón. Y quédese acá. ¿Qué le dijo el profeta? No puedo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que apenas viniera a decir la palabra que tenía que decirle, me volviera, pero no por el camino que llegue acá, y que no comiera ni bebiera nada. Y Jeroboam dijo: bueno, si Dios le dijo eso, a ver. Resulta que el profeta se subió al caballito y iba por el camino, y ¡prac! Llegó un momento a un árbol y se sentó debajo del árbol y dijo: voy a descansar. La Biblia relata después que un profeta viejo, anciano del pueblo de Israel, se levantó, preguntó por el profeta a ver dónde estaba, le dijeron dónde se encontraba y se acercó donde ese profeta y le dijo, digamos que Tatán es el profeta. Si usted no sabe que porque es judío, los judíos eran negros. Entonces el profeta viejo vino donde el profeta que habló con Jeroboam y le dijo: profeta, yo también soy profeta de Dios. Entonces él le dijo: ah, bueno, chévere. Era un engaño. Pero el profeta Víctor le dijo: venga, acompáñeme y come algo y cenamos y hablamos de Dios. ¿Y qué dijo el profeta? Dijo: no puedo, porque Dios me dijo que lo mismo, no me volviera por el camino que vine y no comiera pan ni bebiera agua. Sí. ¿Qué hizo este supuesto profeta? Ojo lo que dijo: un ángel de Jehová me dijo que te invitara a comer y a cenar y que pasaras a mi casa. Y el que dijo: ah, bueno. Ah, bueno, vámonos. Resulta que fueron, comieron y bebieron. Y ahí sí, cuando estaban comiendo y bebiendo, la palabra de Jehová vino sobre el profeta anciano y le dijo: mi viejo, Dios de verdad, usted sí le dijo que no se parara a comer y a beber, y la amarró. Sí. Y ahora las consecuencias van a venir sobre su vida. ¿Qué es lo curioso? Que ahorita que le caí en cuenta que el profeta anciano no le habló la palabra de Jehová. ¿Quién le habló? Supuestamente un ángel. ¿Y a él quién le habló? Dios. ¿Sabe? Y nosotros a veces como cristianos somos tan tontos como el profeta, no como Tatán, sino como el profeta, ese que fue donde Jeroboam. Sí. Que viene un cristianito y les dice: oiga, Dios me dijo tal cosa. Ay, ¿en serio? Y ni siquiera tienen que ser cristianos, gente del mundo, gente que ni conocimiento de Dios tiene. Oiga, Dios me dijo: oiga, es que la mejor solución es esta. Oiga, es que la mejor alternativa es esta. Oiga, es que vamos a encontrar solución allí. ¿Se siente muy solo? Consígase un marido que la mantenga. Ay, ¿será? Sí. Y Dios les dijo, tal vez le dijo a la mujer: quédese quieta, no se case. Y dirán: no, pero es que me dijeron que me casara. Que no, que me casara, que no. Bueno, cásese. Se casó. Es que, no sé. Es que me dijeron, me pintaron un negocio re bueno. Y va a salir re bien. Y Dios le dijo: no. Ah, pero el negocio pinta bien. Que no. Ay, yo lo hago. Bueno, no sé. Otra circunstancia puede ser una casa. Que me dijeron que comprara esa casa. Vean, yo el testimonio de un primo que compró una casa. Pero compró la casa haciendo chanchullos, metiendo papeles falsos y no pagó toda la plata. Y el orgulloso se pasó y dijo: ah, compré mi casa, ya tengo mi casita. Cuando
Se fueron a vivir allí, no duraron como 6 meses, un año, cuando la esposa se aburrió de él, los hijos se aburrían de él. El hijo le dijo, usted ya no es mi papá. Yo no tengo papá de ahora en adelante. Y él le tocó irse de la casa que él mismo compró. ¿Por qué? Porque alguien algún día le dijo, venga, compre una casa que Dios nos ha dicho a nosotros que debemos tener una casa y siempre tenemos que andar bendecidos y siempre tenemos que andar en riquezas. ¿Cuál andar en Transmilenio? En carro tenemos que andar. ¿Cuál que vivir en arriendo? Casa propia. Y la gente, los cristianos, ay, pues sí, me van a endeudar a ver qué pasa. Gente cristiana o gente del mundo, un profeta, el que supuestamente el ángel de Jehová le habló, vino y le dijo mentira a los hijos de Dios. Yo es lo que muchas veces nos pasa. Viene gente y nos dice mentiras, venga, es que por este lado usted sí va a cumplir sus sueños. ¿Será? Es que Dios me dijo que confiara en él y que con él iba a cumplir mi sueño. No, ¿cuál Dios? Hágale por acá que es más rápido y más fácil. Hágalo. Dios le dijo algo al profeta, ¿sí o no? Ve, di la palabra y te devuelves por otro camino, no comes ni bebes. Hay gente aquí que Dios le ha dicho algo y no lo ha hecho. Hay gente aquí a la que Dios le ha dicho, hazlo de esta manera, y ellos lo hacen como la gente les dice, como el pastor les dice, como el líder les dice, como el hermano les dice, como el amigo, el vecino les dice, y no como Dios lo hace. Sí, es cierto que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero ¿de quién debería ser primero el consejo? De Dios. Y nosotros hoy en día como cristianos, últimamente he tenido un choque, porque he visto que hay cristianos que viven más bajo la experiencia que bajo la palabra. Cristianos que viven más bajo lo que supuestamente Dios les dijo a través de un profeta y que Dios venga un gringo y me diga no sé qué cosa. You are incredible, you are beautiful, you are no sé qué. Ay, me dijeron. Vea, he visto un montón de gente que Dios le ha dicho un montón, supuestamente Dios le ha dicho un montón de cosas y al día de hoy no se han cumplido. Y cosas que de verdad, si Dios les dijo, no las han hecho. Muchas veces Dios clamando y diciendo, hey, necesito que dependas de mí, deja de depender tanto de tu esposo o de tu esposa, que yo sea el fundamento de tu vida. Ah, no, pero es que él me quiere y me lleva siempre el desayuno a la cama y por a las 3 de la tarde siempre me ofrece un tinto. Y no, yo soy feliz con él. O a los chicos, hey, nada de no, tal vez por ahora, nada de novios, nada de novias, novios. Confianza en mí. Yo puedo ser suficiente, yo puedo satisfacer. No, tal vez un joven que anhela que no sé, que sus papás vuelvan a estar juntos, o un joven que no, como en mi caso, que no tuvo papá, o una jovencita que no tuvo mamá, o como sea, que anhela volver a tener ese papá, que anhela volver a tener esa mamá, o que sus papás estén juntos, y tal vez eso no está pasando porque Dios quiera que haya una plena confianza en Dios, y no en los papás. Porque el día que se mueran los papás, ¿qué? ¿También se murió el hijo? Pues no, hay que mantener esa plena confianza en Dios. Gente a la que Dios le dijo, el negocio se hace de esta manera, y gente que la hizo de esta manera, y gente a la que le dijo, la casa o las propiedades que quieres se hacen de esta manera, y lo hicieron de esta manera. Gente a la que Dios les dijo, tu sueño se va a cumplir de esta manera, y gente que cumplió el sueño de otra manera, porque vino un profeta falso y les dijo algo que Dios nunca, jamás en la vida dijo. Si nosotros quisiéramos recibir la mejor palabra profética, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra, en ningún otro lado. Y siempre, para que podamos discernir cuando una palabra profética es real, cuando viene de Dios y cuando no, hay 2 señales que nos relata la Biblia. La primera, dice que todo lo que dijo un profeta tiene que cumplirse. Déjalo, cumplirse. Eso. Cumplirse. Si no se cumple, pues no era. Y ese man es un mentiroso. La segunda señal, que es la que hay 2 señales que dice la Biblia y una mía. La otra señal es que dice, prueben a los espíritus. ¿Sí? Realmente un profeta no se la, porque es la misma comparación que en la Biblia, un profeta no se la pasa diciendo, ah, soy profeta, aleluya, porque ha visto a los profetas de ahora, ¿no? Yo soy profeta, Jehová.
aleluya, soy un hijo de Dios y tengo la palabra de Dios aquí en mi boca y todo lo que yo diga se va a cumplir. Eso demuestra orgullo en esa persona. Cuando un profeta real está acá, hasta le da miedo decir lo que Dios dijo. No es de lo que se van a gloriar diciendo, Dios me dijo. No, a esos manes les daba miedo. Póngase en los zapatos de un profeta. Que Dios le diga, Eric, un ejemplo, vaya a dígale a la pastora, imaginemos que la pastora era re mala, una pastora re mala, bien malota. Eric, vaya a dígale a Alejandra que lo que está haciendo no está bien y que se va a llevar 2 iglesias por delante y que va a traer consecuencias sobre su vida. Va a hacer que se le caiga el pelo, ejemplo. La va a dejar calva. Ya va a quedar así como yo. Pero que Eric, sabiendo que es el mismo Dios el que le está hablando, tiene miedo de decirle eso a ella. Porque no es algo chévere, y un profeta casi nunca dijo algo chévere. Hoy en día, ¿qué dicen los profetas? Fresco, sí, prosperidad, eso, bendiciones, eso, y casas, eso, muchas mujeres, eso. Y a veces no es real. No. Prueben a los espíritus. Realmente se encuentran como son profetas. Y la señal mía, la que yo digo esa certera, es que la palabra profética también tiene, no es más certera que la palabra, ¿sí? Pero es una buena guía. Y es que la palabra profética siempre tiene que ser la confirmación de algo que Dios dijo en la intimidad. ¿Sí? Si usted orando y leyendo la Biblia, Dios le dijo, en un año vas a tener, un ejemplo, un mejor trabajo. Y usted, amén, Señor. Y por allá a los 6 meses viene alguien y le dice, oye, hace 6 meses Dios te dijo que vas a tener un trabajo. En 6 meses vas a tener un nuevo trabajo. Te lo confirma. Sí. Sí, Dios mío, ¿cómo sabe? Pero es real. Ahí hay una confirmación. Sí. El resto, mi hermano, los demás son los mentirosos, por no decir otra palabra. Sí. ¿Mm? Siempre que alguien venga y le diga algo, tiene que tener un sustento bíblico. ¿Mm? Porque hay gente que reparte palabra profética como pan caliente. Y todos somos como, como en el estadio cuando tiran camisetas, suena bien a mí. ¿Sí? Y a veces tampoco tiene que ser una palabra profética ni un profeta, un consejo de un amigo, de un vecino, de alguien que no sea cristiano. Pero es un consejo que no viene de Dios, es una palabra que un ángel le habló y que Dios nunca dijo. Nunca. Si hay gente que anhela y que anhela y que anhela que Dios me diga y que Dios haga, ya nosotros somos tan caprichosos que nosotros creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros oremos y digamos. ¿Cuándo? Nuestra oración, sí, hay que orar y hay que pedir, pero va a estar sujeta sí o sí a la voluntad de Dios, queramos o no. Sí. Que Señor, ojalá mi esposo vuelva y regrese y vaya a la iglesia conmigo. Y nunca ha ido. Hay gente que esas cosas se le vuelven un Dios. Sí, y cuando están orando, la gente está orando, Señor, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Y mire cómo, y te pido, Señor, que mi esposo vuelva. Uy, pero ahorita debe estar con esa bruja ahí metida en la cama. Pero bueno, Señor, te pido que lo bendigas, que bendigas a la bruja esa y que me ayude. Otro ejemplo. Señor, dame la casa. Cuando yo vine en arriendo con un saldito ahí triste. Bueno, pero Señor, dame la casa y que todo salga bien y ya. Y Dios haga como, y que no vas a pedir nada más, aunque sea no me vas a dar gracias. No, Señor, la casa nomás. Y se vuelve un Dios y un ídolo que le quita el primer lugar a Dios. Y Dios como allá, ¡ey! ¿Y yo qué? Primero la casa. Y lo chistoso es que cuando Dios le dé la casa, cuando el esposo vuelva, cuando los papás estén juntos, cuando haya lo que estabas pidiendo, te olvidas de Dios. Se enamoran de la bendición y se olvidan del que bendice. Sí. ¿Sí o no? Siempre. A mí, en la iglesia donde crecí, pasaba mucho que cuando las chinetas empezaron a ir a la iglesia. Y en la universidad o en el colegio se cuadraron con un chinito. Y ay, amor eterno. Y se cuadraron y más. Y por allá a los 5 o 6 meses uno las volvía a ver.
ay, hola, ¿cómo estás? Qué milagro que viniste, no sé qué. Y todos felices porque, volví a la iglesia. Le decimos, oye, ¿por qué volviste? Porque terminé con mi novio y uno, Sí, así hace. bueno, esperemos a ver qué pasa. A los 8 días volvía con el novio. A los 8 días volvía con el novio y ya no venía a la iglesia. Y uno como, pero, ¿qué juegas, güey? ¿Qué pasó? ¿Sí? Gente que está pidiendo una sanidad, apenas Dios los sana. Gente que está pidiendo prosperidad, apenas Dios los prospera. Sí. Gente que está pidiendo un esposo, una esposa, apenas Dios se los da. Gente que está pidiendo lo que sea, Dios se los da. Sí. Chao. Y creemos, es que Dios tiene que dármelo. ¿Por qué Dios tiene que dármelo? O sea, imagínense, el Dios más santo, más grande, más puro, más hermoso, más grandioso del universo, tiene que hacer lo que este miserable humano pecador haga. No. No. Y sabes que el humanismo se ve infiltrado en la iglesia, literal. Cuidado, un homosexual llega a la iglesia y le decimos, hey, eso es pecado, en amor. Cuidado a alguien que adultera con su esposa, que fornica con otras mujeres, le decimos que eso es pecado. Porque no, ¿por qué me tiene que incomodar? ¿Por qué me tiene que juzgar? Ojo, porque la Biblia también dice juzgar con justo juicio. O sea, sí podemos juzgar, sí, no matando al herido, pero sí confrontándolo en amor. Sí. Pero la gente se incomoda apenas como que, uy, la confrontan. Vea, es mejor que Dios me confronte en la tierra a que me deje pudrirme en el infierno. Sí. Total. Es mejor. Sí. Yo prefiero que Dios venga y me diga, oiga, David, la están barrando. Deje, no sé, ver pornografía, deje de estar mirándole la cola a las mujeres. Reaccione. A que me digan el infierno, por tus ojos te fuiste allá. Uy, sí. ¿Qué dijo Jesús? Es mejor que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te lo quites. Sí. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, te la quites. Yo siempre pongo un ejemplo, o sea, no hay que cogerlo literal. ¿Sabes? Y si me masturbo me quito las manos, no. Sí. Pero digamos, si es claro la pornografía, pues ¿qué puede hacer? Quiten internet. Es mejor quedarse sin internet que irse al infierno con internet. Ay, es que tengo una novia y ay, no, cuando estamos solos, no, Dios mío. Pues es mejor irse solo al cielo que con novia al infierno. Sí. A mí me gusta, ¿han visto Suso? Sí. Sí. A mí algo que me gusta de Suso, que es chistoso, pero que es real que nosotros... ¿Cómo? Dice la verdad, pero hay algo que también me gusta de él, y es que cuando está con una mujer bonita, ¿qué hace? A Chiwi. Ah, yo amo a Chiwi. Chiwi lo santo que todo lo perdona. Ayúdame con esta mujer a controlar mis hormonas. Pero me gusta porque siempre que está como dice así, uy, me calenté, va y se arrodilla y busca a Chiwi y ya como que se calma. ¿Sí? Ya me calmé. ¿Sí? Así deberíamos ser los cristianos. Viene la tentación, Señor, ayúdame. Sí. La tentación viene. O sea, ese tonto que en las bobadas que hace, con las cosas tontas que hace, tiene algo real de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Apenas venga la tentación, vengan a mí. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? Porque nosotros tenemos alternativas para vencer la tentación, ¿no? Ay, me calenté, me baño con agua fría. O me voy a hacer ejercicio para distraerme, o me pongo a ver películas, o a leer, o a hacer un montón de cosas. Pero ¿qué hizo Jesús cuando vino la tentación? Ayunó, no. Oró, no. ¿Con qué la venció? Con la palabra. Sí. Tenía hambre. ¿Qué le dijo Satanás? No solo Mire esas piedras, conviértalas en pan. No, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás como... Él lo llevó a un monte alto. Fíjese, porque el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra. O sea, Satanás también conoce la Biblia, sí. Claro. ¿Y qué dijo Jesús? Satanás, escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Va a llevarnos más alto. Jesús, mire, todos los reinos de la tierra son míos, porque eran de Él. Yo se los puedo entregar sin postrarme ahora. Escrito está, Satanás, que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Jesús echó agua fría? No. ¿Jesús se puso a orar? No. ¿Jesús se puso a, no sé, a trotar? No.
¿Se puso a ver películas? No. ¿A leer? No. ¿Con qué venció la tentación? Con la palabra de Dios. Y la palabra, vea, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero la palabra tiene que ser el fundamento, o sea, tiene que ser todo. Porque para muchos, y aunque me duela decirlo, el fundamento no tiene que ser la alabanza y la adoración. El fundamento no tiene que ser los consejos del pastor. El fundamento no tiene que, perdón la expresión, que un estúpido profeta venga y me diga, oiga, Dios dijo esto. No, el fundamento tiene que ser la palabra. Y cuando un cristiano, literal, deja de leer la palabra, empieza el decaimiento de su vida. Empieza la destrucción más fuerte que cualquiera haya pasado y haya vivido. A menos de que usted sea nuevo, bueno, todo bien, porque es un proceso. Pero alguien que lleva 5, 10, 20 años y no lea la Biblia, tiene hambre. Sí. Alguien que realmente no quiera vivir esto, ¿en qué se basa el cristianismo? En vivir esto. Sí. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? A cumplir la ley, a vivir la palabra. Él no vino solamente a sanar enfermos, a quitarle el flujo de sangre, a levantar a María Magdalena que se acostaba con muchos, no. Era vivir esto. ¿Cuál es nuestro? ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de Cristo. No, perdón, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y yo siempre lo he dicho, nuestra meta no es ser como el pastor Caliche, ni como el hermano Jason, ni como el pastor Alex, ni como la pastora, ni como yo, sino como Jesús, como Dios. Y hay un montón de mentiras que se meten y se infiltran en la iglesia. A esto es una mentira que le dicen, por ejemplo, Adán, Dios me dice que tu esposa va a ser Sofía. Estamos activos. Y la gente, sí, aleluya, gloria a Dios. Vea, por ningún lugar en la Biblia se ve que Dios le haya escogido esposo o esposa a alguien. Dios no le guarda nada a nadie. Una vez yo prediqué eso en un culto de jóvenes y todos los niños, sí, Dios no le guarda nada a nadie. O sea, yo tengo una palabra y es lógica, tantas cosas que tiene Dios en qué pensar, como para ponerse a buscarse mujer. A mí. Depende de uno si escojo bien o si escojo mal. ¿Que Dios sí me guía? Sí, claro. Y que el noviazgo es para la etapa en que yo lo conozca. Porque si yo veo que él me jala el celular, me empuja, me habla feo, fijo en el matrimonio, me casca. Sí, me casca. Si yo veo que ella es de un genio terrible, que le compré un helado que no era el sabor que le gustaba y se puso brava y tiró el helado, fijo en el matrimonio, sí, lo casca, da sartenazo. Porque es en el noviazgo donde se conocen. Sí. Y es en el noviazgo donde se disciernen dos espíritus. Sí. Dios no le guarda nada a nadie, porque nos guardamos en la mentira. Y hay gente que dice, yo voy a esperar la persona indicada para mí. Y hay gente que dijo eso a los 20 y tiene 60 y sigue esperando. Y entonces se frustran. ¿Y cuál bueno, hay gente que sí lo dice bien, pero hay gente que se frustra y dice, mi hermana, ¿usted se piensa cansar algún día? No, mi esposo es el Señor y él me sustentará. Lo dicen con un odio. Yo digo, si alguien le dijera, no, mi hermano, ya la verdad, pues yo, no, Dios es suficiente para mí, Dios, ya con Dios tengo, es diferente. A que lo diga con ese odio. ¿Por qué? Porque algún día un profeta, un ángel, un mentiroso le dijo, oye, te vas a casar. Nunca. A mí una vez alguien me dijo, vea, yo siento que esa chica va a ser su esposa. Y yo, sí, me fijo. Y no era amiga. Pero entonces, es que a mí me gustan las mujeres pelinegras o verdes. Una vez alguien me dijo, y si es mona y verde, le pintamos el cabello negro. Ay, no, chistes. Entonces, me dijo, usted se va a casar con esa chica. Y esa chica a los 3 meses se casó con otro señor. Y a los 2 meses se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque él la cascaba. Y porque ella, es que ella era un fastidio, era recansona. Y entonces yo dije, gracias a Dios no me casé, no era ella. Y gracias a Dios nunca, 1, tenía sustento bíblico, 2,
Era un señor que se la pasaba diciéndole palabra profética a todo el mundo. Y 3, no fue la confirmación de algo que Dios me dijo en la intimidad. ¿Ve? Porque es que la iglesia y la estructura y la religión nos ha enseñado tantas mentiras. ¿Qué nos ha dicho la iglesia, por ejemplo? ¿Cuál es la mejor señal de que uno fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿No, ninguno? ¿Cuál? No, dígala, la embarramos, estamos para aprender, la iglesia es para aprender. Hablar en lenguas. Bien, gracias. Eso nos dijeron, pero no es la señal. Porque yo conozco un montón de gente que habla en lenguas, ¿sí? Saca la bazooka, usa la manga larga. Sí, literal. Rico el kiwi. Saca el calabacín, no sé qué. ¿Y qué dice la Biblia real? ¿Qué dice la Biblia acerca del don de lenguas? Fue en Pentecostés. Está relatado en el capítulo 2 de Hechos. ¿Qué dijeron? Ellos hablaron en lenguas, pero lenguas ¿qué? Terrenales. Lenguas que la gente nativa de esas tierras entendía. O sea, literal, el que habla en lenguas tiene que o hablar inglés, o francés, o mandarín, o portugués, algo. Sí. Y con acento. Literal. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien habla en lenguas, se prendió. Me calenté. Y es mentira. Yo conozco un montón de gente que habla en lenguas como nadie. Para chismoso. Mentiroso. Bueno, David, si esa no es la mejor señal para saber que estoy bautizado en el Espíritu Santo, ¿cuál es la mejor señal? Está relatado en Gálatas 6, 5, 23. Los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, paciencia, amor, mansedumbre. Esa es la mejor señal. ¿A usted qué le sirve ver a alguien que hable en lenguas pero que no tenga amor? Tiene un plato de la comida a la mamá. ¿De qué le sirve ver a alguien que hable en lenguas si re mentiroso, re chismoso? Ve a una mujer y uy, chigui. ¿De qué sirve? La mejor señal de que alguien está bautizado en el Espíritu, Gálatas 5:23, los frutos del Espíritu Santo. No hay otro. ¿Sabe quién se inventó? Le voy a contar un poquito de historia. ¿Sabe quién se inventó eso de hablar en lenguas y que el movimiento pentecostal y que templemos? ¿Sí? Hay gente literal, vi un video, es que en una iglesia, el supermóvil del Espíritu Santo, y la gente literal hacía así, wow, 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 otros para allá, miau, miau. No, sí, literal. Y brincaban por la iglesia, y yo decía, eso es el Espíritu Santo, desorden, show. ¿Sabe quién hace show? Satanás. Vea, eso se lo inventó un señor, un gringo, hacia el año 1900 cerrado. ¿Qué pasó? Que en 1899 ellos se reunieron y empezaron a leer Hechos. Y él les dijo, pues vamos a clamar al Espíritu que nos bautice así como en Pentecostés. Y ellos dijeron, bueno. Y una chica estaba ya orando, estaban todos orando, y le dijo, pastor, ponga las manos sobre mí para recibir el Espíritu Santo. Él las puso bien, es que ya empezó a hablar en un idioma que... Y todos dijeron, Pentecostés otra vez. ¿Y qué dijo él? Pues ahorita todos se bautizaron, los chicos con los que estábamos, todos hablan en lenguas. Y como todos hablan en lenguas, pues mandémoslas a las naciones. Porque si ya saben hablar en lenguas, ¿para qué estudian? Y los mandaron. Y los mandaron a China. Y ellos llegaron a China y empezaron, usa la manga larga. Y el chinito, rico el kiwi. Se regresaron a Estados Unidos diciendo, la gente no nos entendió. Y después él enseñó todo eso en Estados Unidos. Misioneros se vinieron a Colombia y enseñaron lo mismo. Y sabe, la gente que más dice que el Espíritu Santo, que se realce el Espíritu Santo, son la gente que más problemas tiene moralmente. ¿Por qué? Hay dos labores que tiene el Espíritu Santo. Una, consolarnos, enseñarnos, confrontarnos, exhortarnos. Dos, glorificar a Cristo, nada más. Cuando uno empieza a glorificar más al Espíritu Santo que a Jesús, está cometiendo un error. Porque el Espíritu Santo debe ayudarme a glorificar a Cristo, porque Él está en la tierra para glorificar a Cristo, no para ser glorificado. Es un concepto bíblico
que Jesús dejó. Pero que nos dijeron, ahora el Espíritu Santo, mi hermano. Si usted habla en lenguas, está en otro nivel espiritual. Usted es un sobrehumano. Y cuando usted empieza a dar palabra profética, es un superhumano. Vaya al desafío. Y todos como, ¿qué mentira es esta? ¿Por qué? Porque vino un profeta disfrazado de ángel de Jehová a decirle algo a usted que Dios nunca dijo. ¿Y qué pasó? Después el profeta estaban comiendo. Y el profeta le dijo, uy, espere, ahora sí me habló Dios. Y Dios le dijo a usted, perdón, que no comiera ni bebiera y que se volviera por otro camino, y usted no hizo caso. Cuando usted y yo hacemos caso a lo que un profeta falso vino y me dijo, ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Sabe una chica que se casó con un copastor en la iglesia donde yo crecí? Se casó con un copastor de la iglesia. Fue el mismo que le dije que la cascaba y que ella era un fastidio. Entonces, ella no decía, es que la embarré. Ella no decía, es que me equivoqué, es que escogí mal. Ella decía, es que en la iglesia me dijeron, es que todos me decían, es que yo me soñé que él era mi esposo. Literal, ella se soñó que él era el esposo. Pero si es de Dios, ¿por qué no permaneció? Se supone que la misma Biblia lo dice, lo que es de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Y ella, ¿qué dijo? Fue culpa de los demás, no mía, no, fue culpa tuya. Dios te dijo algo, que no hayas escuchado, es otra cosa. Dios te exhortó en algo, te guió a algo, pero tú no hiciste caso. Y ella le echa la culpa a los otros, le echa la culpa a él, pero ella, no. ¿Y qué decía la iglesia? Eso fue culpa de ellos. Ellos escogieron mal, la gente que les decía, cásense, cásense, que eso es de Dios, cásense. Que les dijo, no, eso es problema de ustedes verán. ¿Sabe? Cuando el profeta se da cuenta de que si era verdad lo que Dios le dijo a usted, usted verá, mira qué hace. Pero venga, ayúdeme, suerte. Y como le digo, no solo en un ámbito cristiano, puede ser un amigo, un vecino, lo que sea. Venga, parce, hagamos este negocio. Se cayó el negocio, yo no sé, es su plata. Venga, es que usted me recomendó esa vieja, yo no sé, su mujer. Porque escuchamos más la voz del hombre que la voz de Dios. Venga, pero usted me dijo que por aquí iba a cumplir mi sueño. Yo no sé. Usted no funcionó, usted no es bueno, usted no sirvió. Y siempre nos vamos por lo que la gente nos dice. ¿Y qué es lo curioso? Que la gente nos va a decir siempre algo que nosotros queremos escuchar y no algo que realmente Dios quiera decirnos. Después, ¿qué pasó? Que el profeta se fue por el camino donde venía bien. Eso es lo peor de todo. Y cuando la embarramos, queremos volver al camino. No, todavía no. Queremos volver al camino donde veníamos andando. Y cuando queremos volver a ese camino ya es demasiado tarde. Sí. Porque viene el león. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién anda como león rugiente mirando a quién devorar? Satanás. Aquí pasó eso. Más simbólico, más literal, pero real. Anda como león rugiente mirando a quién devorar. Sí. ¿Y qué dice el león? ¡Pum! Lo mató. Y el cuerpo, lo increíble es que el cuerpo quedó ahí tirado y el león no se lo comió. Y el asno quedó ahí tirado y tampoco se lo comió. Vino el profeta, lo llevó. ¿Y qué dijo el profeta? Eso, el profeta viejo de la ciudad. Eso le pasó por no escuchar la palabra de Dios. Mi pregunta para usted: ¿qué cosas están pasando? ¿Qué cosas están sucediendo? Que por no haber escuchado la palabra de Dios, están sucediendo. ¿Qué circunstancias en su vida usted ve donde un profeta falso que le dijo, que le habló un ángel de Jehová para que le dijera a usted algo y usted no está haciendo caso? Porque es que vea, ahorita, en estos tiempos, después de que Jesús vino, Jesús restauró esa comunión perfecta que teníamos en el Edén. Adán podía acercarse confiadamente ante Dios. Y después el que vino, que me trató de arreglar eso, fue David. David tenía muchos privilegios con Dios. Recuerda que cuando lo estaban persiguiendo, los únicos que en el templo habían unos panes que solo podían comer los sacerdotes. Y si alguien que no fuera levita, no fuera sacerdote, se lo comía,
y se moría. Y llegó David y lo perseguían, ¡ah, me van a matar! ¡Pum! Se encerró en la iglesia y ya, tengo un hambre, pues cojamos este pan. Y todos lo miraron como, se va a morir. Se va a morir. Y se lo comió. Y todos como, y si se lo hubiera comido se hubiera muerto. Ajá. Porque quien mucho adora y quien mucha comunión con Dios tiene y quien conoce a Dios, muchos privilegios con Dios tiene. Amén. En el tabernáculo de Moisés tenía un velo, ¿no? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote. En el tabernáculo de David, ese velo ya no estaba. ¿Por qué? Estaba más cerca de Dios. Y cuando Jesús vino, dijo, ya no hay velo. Vengan. ¿Cuál es el camino al Padre? Jesús. No, otro. No es, vea, no es la iglesia. Sí. Sí, algunos así, uy, ¿cómo? No digas eso porque no van a venir. No, aún la Biblia deja un mandato que hay que congregarnos. Ya lo tenemos claro. Pero la iglesia no es el camino para conocer a Dios ni para llegar a Dios. El diezmo no es el camino para llegar a Dios. Ver enlace no es el camino para llegar a Dios. Ay, voy a ver a Dante Gebel o a Marcos Witt por YouTube. No es el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre si antes Él no lo ha acercado y si antes no pasa por mí. Es el mejor camino. Y nosotros buscamos otros caminos y cuando realmente vamos a volver al camino nos pasa lo del profeta. Llega el león y ¡pa, pa, pa! ¡Pum! Y nos deja ya como Mortal Kombat Fatality y uno allá, ay, todo cascado, Señor, ayúdame. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, sí y no, ahorita les explico por qué. Pero gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia. Donde si me equivoco, ahí está Dios, vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está Dios, oye, la embarraste, vamos a pararnos y a seguir adelante. O sea, para mí Dios es el mejor papá del mundo. Porque un papá cuando la embarra, uno pues lo casca y lo castiga y lo regaña, pero hay una segunda oportunidad. Así es con Dios. La embarré, me equivoqué, pero hay una segunda oportunidad. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Ninguno. Bueno, dos. El suicidio, porque después de matarse, ¿cómo se arrepentir? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nosotros no lo podemos cometer, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a blasfemar contra algo que tenemos? Es como decir, yo no tengo mamá, pero la tengo. Sí. Negar a la mamá, pero tenerla viva. Son los únicos dos pecados. De resto, Dios está ahí presto para, vamos a intentarlo de nuevo. Pero el Señor, fallé, no importa, de nuevo. Pero quiero volver al camino, vamos a volver al camino. Pero me equivoqué, no importa. Porque le decía que, gracias a Dios, sí no estamos bajo la gracia. Porque los judíos tenían una maña. Ahí dice un esposo acá. Manalillo. Ahí está la esposa. El ejemplo perfecto. Imagínense que los judíos, antes de Jesús, tenían la costumbre de decir que un pecado era solo por la acción. Ya. Entonces el hermano Alirio decía, digamos que el hermano Alirio era judío, y él decía, yo solo le soy infiel a Margarita si yo me acuesto con otra mujer. Y todos, sí. Pero no tenía nada de manos y me quedo mirándolas. Yo le hago la pregunta a la hermana Margarita. Hermana Margarita, ¿usted qué sentiría si el hermano Alirio se pasa mirando a otras mujeres menos usted? No me gustaría. A nadie. A nadie. Pero que ella dice, no me gusta. Pero ¿qué dice el hermano Alirio? La Biblia dice que es por adulterio real, porque nos acostemos. Yo digo, gracias a Dios vino Jesús. Porque ¿qué dijo él? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ajá. Si Jesús no hubiera dicho eso, la pornografía no sería pecado. ¿Sí o no? Sí. Entonces todos, veamos pornografía. ¡Eso! Literal. Parémonos en el barrio a mirar mujeres. ¡Eso! ¿Sí? Que usted pasa por una mujer, no puede pasar por una obra, ¿no? Sí. Ah, mira, ahí está usted ciego. ¿Sí? Y es lo que dicen otros peores. Si Jesús no hubiera dicho eso, eso no sería pecado. ¿Y por qué digo que es un tema más complicado? Porque el lío de la santidad no se basa en ritualismos, en que yo llevo mi corderito para matarlo y ya,
arreglé. En que yo llevo la palomita para que la sacrifique el sacerdote y ya. ¿Cómo sería ahorita si todo siguiera igual? Yo llevo el corderito para que el pastor Caliche lo mate y ya. No, ahorita es de corazón. Y ahí es donde nos confrontamos más, porque el pecado realmente viene desde el corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale de eso, el corazón. Por eso ahorita es más complicado. La gente dice, no, ahorita es más fácil. No, ahorita es más difícil, porque ahorita realmente se examinan las intenciones del corazón, no las acciones. Las acciones también, pero realmente todo se origina desde el corazón. Un corazón satisfecho en Dios, o un alma satisfecha en Dios, es un alma incorruptible. Si usted realmente está satisfecho en Dios, ¿usted qué necesidad tiene de dar amor por sexo o sexo por amor? Si usted realmente está satisfecho en Dios y sabe que Dios es justo y a cada quien le da lo que le corresponde, ¿qué necesidad tiene del afán de tener una casa, un carro o lo que sea, o riquezas o propiedades? Si usted realmente está satisfecho y feliz en Dios, ¿qué necesidad tiene de tener? Es que me siento muy solo, necesito un novio, una novia, ¿por qué salir al cine, tomar un helado? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero cuando viene un profeta y nos dice lo que no es y queremos volver al camino, nos cuesta. Y queremos volver a tener el mismo entendimiento que teníamos antes, nos cuesta. ¿Por qué? Porque a ver cuenta, esa basura que nos dijeron es como la cera que tenemos en el oído. Se nos llena tanto, que toca limpiarlo para poder otra vez escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se limpia? En intimidad y escuchando La palabra. ¿Cómo es que dice? El oír viene por la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios viene por la fe. Es lo que dice, no estoy mal. Todo va a venir por medio de la palabra de Dios. No porque yo ore, ni porque Pastor Caliche ore, y porque traigan un profeta a Estados Unidos y nos diga y nos ministre a todos y todos empecemos aquí, wow, miau, miau, sino porque realmente la palabra empieza a ser ese fundamento real en nosotros.